todos, bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar esta mesa. Bueno, pues en estas ponencias vamos a comenzar con Patricia. Entonces, bueno, primero me presento, por supuesto. Mi nombre es Samantha Luna. Yo trabajo aquí en Museo Soumaya, soy mediadora y especialista en educación, por supuesto. Y ahora sí, vamos a comenzar con Patricia. Bueno, ella lleva la ponencia retrospectiva del Departamento de Educación del Museo Nacional de Arte 1982-2023. La maestra Patricia Torres es educadora, licenciada en educación y máster en educación de museos. Cuenta con 35 años de experiencia como educadora de museos y formadora de profesionales en educación. Fue jefa de investigación educativa en la Subdirección de Comunicación Educativa de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH. Tiene una larga trayectoria. Actualmente es jefa del área de educación del Museo Nacional de Arte, gestiona la página web Museos Creativos, imparte cursos de formación para docentes y educadores sobre educación en museos, mediación e interpretación del patrimonio y recursos didácticos a educadores del INAH, INBA, artistas, profesores y personal de la Secretaría de Cultura en distintos estados de la República. Y bueno, también ha participado como conferencista y tallerista en congresos nacionales del ICOM, del INAH y también internacionales en Argentina y España. Adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Sí se oye? Ahora sí. Muy buenas tardes, pues un gusto estar aquí con ustedes conversando sobre este tema. Doy gracias al museo, a todo el equipo, toda la organización por este esfuerzo. Sé que implica mucho trabajo detrás, así es que felicidades y gracias por permitirme conversar esta tarde con ustedes sobre este tema que nosotros ahí en el Museo Nacional de Arte presentamos el año pasado, después de 3 años de trabajo, de investigación. Y entonces un poquito es platicarles de qué vamos, ¿no? Era el 40 aniversario del museo y entonces pues en ese cierre ya nos habíamos planteado iniciar una investigación sobre el área, ¿no? Sobre esta memoria. Y aquí hago remembranza a mi jefa y amiga entrañable María Ingracia Vallejo, que ella me enseñó un poco ese ejercicio de decir esta memoria sobre el área donde trabajas, sobre lo que implica la educación dentro del museo, sobre lo que implica en este caso la presentación de un equipo específico en el Museo Nacional de Arte que cumplía 40 años, entonces era un muy buen momento de hacer ese recuento de memoria y bueno, pues como fue pasando el tiempo sumamos un año más para ese ejercicio y a partir de ello lo que queríamos hacer, además de recuperar digamos documentación, que el museo tiene un archivo que contiene, digamos, materiales, oficios, fotografías y diversos materiales que nos sumergimos un poco en ese proceso. También queríamos rescatar el archivo que podría tener el área específica. Había por ahí diapositivas, fotografías, también documentos. Hay personal del museo que tiene pues 30 y pico años en el área de educación y que todavía está presente, que es Eduardo Isita, compañero con el que trabajé en los años 90 cuando estuve en el MUNAL en mi primera época, y hicimos entrevistas también a algunos colaboradores que estuvieron en el museo, hicimos mesas de diálogo con colegas que estuvieron en el área de educación, algunos de ellos fueron jefes, entonces queríamos como de viva voz tener esa historia. Por supuesto, rescatar que el área de educación se veía como un elemento muy práctico, ¿no? Solo operativo, no hacía investigación, no había ese proceso o no se visibilizaba de esa manera. Entonces también queríamos, digamos, posicionar que sí también puede haber un ejercicio desde la investigación educativa, no solo en la reseña general del museo, sino específicamente a través de ese ejercicio. Por eso rescatar también las historias de vida, por eso esos testimonios de personas que
todavía están vivas, pues, para podernos platicar su vivencia, su experiencia dentro del trabajo educativo en los diferentes momentos, porque intentar concretar 41 años, pues es un tema no fácil, ¿no? Pasamos a la siguiente, y bueno, pues destacar esa importancia de la educación dentro del museo, posicionar, ¿no?, nuestro trabajo como un área fundamental. Yo eso de manera personal sí considero que el área de educación es el corazón y el eje de lo que implica la actividad dentro del museo, y que detonamos desde muchos lugares y que hay que también creernos, ¿no?, un poco ese ejercicio. Entonces, este proceso de investigar era posicionar ese rol, ¿no?, de la educación también. ¿Cuáles eran las bases educativas? Porque en el trayecto, en este periodo, con Verónica López, que era compañera que estuvo conmigo en el MUNAL en los años 90 y que estaba haciendo su tesis de maestría, y que a partir de la investigación desde la Universidad Metropolitana colaboró con nosotros también. Arturo Pérez, que también tiene 25 años dentro del museo, también formó parte de este proceso de recopilación de la información, de revisión de documentación. Y creo que una parte importante fue que muchos de nosotros estuvimos ahí, entonces esa documentación a la que nos sumergíamos pues tenía sentido para nosotros, sabíamos por qué se había hecho, incluso Verónica, que es diseñadora, pues algunos de esos documentos también los había diseñado, entonces ese ejercicio era súper importante. ¿Qué bases educativas habían? Entonces, de repente, también, un poco en el trayecto de mi trabajo, notábamos que se veía como al área de educación sin una base teórica o conceptual formal, ¿no? O sea, ¿qué rige nuestra acción de trabajo? Es una educación más tradicional, es una educación más constructivista, y por supuesto había otros museos que ya habían explorado esas corrientes educativas. Queríamos rescatar qué había sucedido con el museo, y veíamos que desde sus orígenes pues había ya fundamentación teórica. Y promover, como reitero, al educador como investigador, ¿no? Esta historia de los generadores de patrimonio, ¿no?, también vernos a nosotros como educadores, no solo en el día a día, y que aquí todos los que están no me dejarán mentir, el día a día nos gana, ¿no? Y siempre dedicar tiempo a este proceso de trabajo implicó horas extras, sábados, domingos, ratos libres, todos los periodos posibles, pues se dedicaron a eso, extra del trabajo que normalmente hacíamos. Motivar a los educadores es una pretensión que surgió al final, ¿no? O sea, no lo teníamos inicialmente como una aspiración, pero pensamos que tal vez esta publicación que finalmente se hizo, toda esta recopilación, toda esta información, todos estos textos que se hicieron, que terminaron en una publicación física y que se hará una presentación más adelante de una publicación digital, pueden motivar a otros a decir, ¿y nuestra historia, no? ¿Y nuestro museo qué? ¿No? ¿Dónde está? ¿Quiénes han estado? ¿Quiénes han trabajado? ¿Qué proyectos hemos hecho, ¿no?, a lo largo del tiempo? Para no empezar un poco como suele suceder de cero, ¿no? A veces en los museos vamos un poco en cero, y reconocer el trabajo de quienes nos antecedieron creo que era fundamental. Entonces, más bien, ese motivar a otros sobre sus propias investigaciones, pues es una aspiración y nos gustaría como compartir esa experiencia, ¿no? También nos sirvió en el proceso de esta revisión autoevaluar nuestra práctica, cómo había sido, qué este día a día, qué vicisitudes. Sabemos que de repente las gestiones de las direcciones de los museos ayudan, o a veces nos ponen en stand-by, ¿no?, en el trabajo educativo. Yo siempre he dicho que florecemos, digamos, si la dirección nos da la posibilidad de poder generar más proyectos, hacer cosas diferentes y plantear ejercicios distintos. Si no, pues vamos casi a mínimos un poco en función del día a día, ¿no? ¿Qué implica este análisis de textos? No solo era esa recopilación de la información, sino también intentar decir qué nos decía, qué había detrás. Y
la maestra Graciela de la Torre, que tiene un texto en esta publicación también recopilando y hablando sobre la educación dentro del museo, hacia esa reflexión. Ustedes verán que el devenir, digamos, del área de educación se va a ver notablemente cuando vemos que hay periodos donde en 14 años hay casi el mismo número de jefes de educación en el área del museo. Entonces eso pues ya nos dice cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va moviendo ese ejercicio? Aquí vemos que, bueno, pues investigadores de la UAM Xochimilco, o sea, quisimos establecer como un diálogo desde la universidad, que tradicionalmente se ve como esa parte más de investigación, y el área del museo, que se nos ve más desde lo práctico. Entonces, ambos espacios, trabajar desde las reflexiones de lo educativo y poder hacer ese ejercicio de reflexión personal sobre los diferentes momentos históricos del área de educación. Entonces, pasamos a El Museo debe educar, que es este primer texto que la maestra Graciela de la Torre, en colaboración con Verónica López Gómez, realizó, y aquí nos plantea un poco ese ejercicio sobre cómo se plantea el andamiaje de construir el aprendizaje. El museo educa, no educa, ¿no? En un principio las áreas de educación surgieron directamente con las escuelas, con los currículums escolares, y cómo han ido transitando hacia otros ámbitos, ¿no? Reconociendo que el museo va más allá de solo abocarse a los planes y programas de la educación básica, ¿no? A partir de 1982 al 89 planteamos ese preludio del área educativa en el MUNAL, o sea, cuando surge el museo, ¿no? Verónica nos cuenta, ¿no?, cómo Cristina Payán va a ser una de las primeras educadoras al frente del área de educación del museo, y cómo, pues, efectivamente atendían a los grupos, a los públicos escolares de manera prioritaria, ¿no? En el año 89 van a surgir ya, digamos, una estructura mucho más formal, y afortunadamente también ahí, aunque Arturo Tadeu Pérez Cerón es quien escribe este texto, un poco habla también de la historia. Yo empecé trabajando en el museo en esos años, entonces conozco también un poco ese ejercicio hasta el proyecto MUNAL 2000, ¿no? Entonces, este proyecto, Un Museo para Todos, es uno de los primeros proyectos de lo que ahora se conoce los programas de inclusión, ¿no? Pero que ya el MUNAL desarrollaba desde aquel momento. Entonces, Ariadna Gómez, que actualmente también colabora en el MUNAL, trabajando con el programa de inclusión, pues se retomó ese ejercicio, ¿no? Hicimos la dinámica de ese proyecto. El proyecto MUNAL 2000 incluyó un proyecto de interpretación, y quienes conocieron a lo mejor de manera directa los espacios en sala, ¿no? Salas de interpretación que hablaban de los elementos del arte, hablaban de las perspectivas y el análisis, el museo tras bambalinas y otras propuestas, pues surgieron en ese proyecto MUNAL 2000 y luego pues fueron transitando hacia otros lugares. Después vamos a ver que en el año 2000 reabre el museo y se reabre la propuesta educativa del museo. Esos primeros años van a plantear un ejercicio desde la acción educativa de nuevas corrientes, ¿no? Y vamos transitando a nuevas etapas, ¿no? A partir de 2019, donde pues planteo un ejercicio donde nombramos al área ya no como servicios educativos, ni comunicación educativa, ni como mediación, sino MUNAL más educa. Un poco, y lo reitero y no tengo problema de decirlo, inspirado un poco en los colegas del TICEN, que hablan de Educaticen, entonces como darle una personalidad específica al área de educación, ¿no? Entonces ahí podrán leer algunas propuestas sobre lo que implica la educación dentro del museo a partir de 10 programas y una metodología que llamamos también MUNAL más educa. Luego Isaura Luján, que era la responsable en aquel momento del archivo, pues nos plantea un texto donde justo darle valor a la importancia de meternos en esos acervos que tenemos dentro del museo, ya sea que tengamos un archivo dentro del área o el archivo dentro del museo, poder rescatar esos textos y esos elementos y darle sentido y construir nuestra historia a partir de ellos.
Y la doctora Isabel Arbezu al final nos habla sobre la importancia de la investigación y la práctica educativa. Entonces, ¿cómo vincular estos dos elementos que en un principio se sienten separados, pero que en realidad nos plantean un ejercicio importante? Aquí verán ustedes que hay en la publicación en físico abstracts sobre quienes escribimos, anexos que contienen información de los proyectos, una línea del tiempo en formato Padlet digital, porque no nos cabía todo escrito de manera física. Nos iba a salir un libro como de 200 páginas, ¿no? Y no era como muy funcional. Y también ponemos ahí el análisis de artículos, ¿no? Realizados por educadores que nos hicieron favor de pues revisar estas propuestas y darnos su opinión con respecto a la importancia o lo que puede aportar o no este ejercicio, ¿no? La idea es que el formato de Padlet, y aquí traigo unas tarjetitas que pueden ver y participar, por supuesto, interactuar con nosotros, o sea, construyamos juntos, ¿no? Los educadores del museo con el público, con colegas de otros museos, y pues está ahí abierto el ejercicio para poder interactuar con ustedes, y pues gracias por la posibilidad de hablar de esta dinámica. Por ahí van a ver los QR, que si alguien quiere entrar ahorita, pues ahí puede entrar y ver la línea del tiempo donde está la documentación, documentos, oficios, ¿no? Y diversos materiales, publicaciones que se hicieron en aquel momento y las que se han ido haciendo en el presente. Entonces, pues ha sido un ejercicio muy rico, muy cansado, pero muy apasionante, porque justo es meternos a quiénes somos, qué hemos hecho y darle valor a todo eso. Entonces, pues gracias, un placer estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Patricia. Vamos a dejar un espacio al final para las preguntas. A continuación, bueno, vamos a tener a Cintia González. Esta ponencia va a ser en línea, ya que ella propone desde la Universidad de Costa Rica en San José, ¿no? Entonces, pues bueno, la ponencia lleva por nombre El Museo es mi casa, acercamientos a las pedagogías de las afectividades en museos de artes visuales de Costa Rica. Cintia, pues bueno, es costarricense, licenciada en Administración de la Educación No Formal por la Universidad de Costa Rica y bachiller en Sociología por la Universidad Nacional. Ha trabajado en diferentes museos de Costa Rica en el Departamento de Mediación. Es cofundadora del proyecto Estado del Arte, plataforma que investiga las condiciones de las personas trabajadoras de las artes visuales. También es cofundadora de la plataforma de encuentros Amor en Museos, la cual recolecta historias de amor en los museos del mundo. Cintia, ¿nos escuchas? Hola, sí, les escucho bien. ¿Ustedes me escuchan y me ven? Sí. Genial. Voy a compartirles pantalla y vamos nada más a que quede pantalla completa. ¿Ahí se ve? ¿Me avisan, por favor? Sí, sí se ve, ya se ve. Perfecto, de acuerdo, muchas gracias. Para mí es un honor estar, aunque sea a la distancia, pero estar en este congreso. Les agradezco mucho al equipo organizador del Sumaya por incluirme en este espacio, y ahora que estaba revisando también el programa, creo que soy la única centroamericana, y eso también me llena como de mucho honor y de mucha responsabilidad también de alguna forma. Entonces, estoy muy contenta desde acá. Y bueno, lo que yo les quería presentar es un resumen de una investigación que realicé en el marco de la licenciatura de Administración de la Educación No Formal. Y yo ahí lo que realicé fue una propuesta de mediación que se llama El Museo es mi casa. Entonces, es por eso que tiene ese nombre. Y bueno, esta investigación tuvo como nombre Los aprendizajes desde y para las pedagogías de las afectividades, reflexiones epistemológicas desde la administración de la educación no formal en los museos de artes visuales de Costa Rica. Como la compañera comentaba, yo estuve trabajando en diferentes museos de San José, aquí en Costa Rica, y parte como de la inquietud que siempre me generaba era que
los departamentos de mediación nos enfocábamos mucho en hacer actividades hacia afuera, ¿verdad? Hacia nuestros públicos. Y aunque eso está muy bien, ¿verdad? No había como un tipo de actividades o programación para las personas que formábamos parte dentro de esos museos. Entonces, a raíz, ¿verdad? De esta observación que tuve como trabajadora, me hice como diferentes preguntas. Entonces, una de ellas era que cuáles eran nuestras realidades como personas trabajadoras o cercanas, ¿verdad? Al quehacer museístico. Les comento que yo actualmente no trabajo en algún museo, pero igual me considero muy cercana. Entonces, también como que me interesaba rescatar a todas esas personas que tal vez no están trabajando directamente, pero que tienen cierta afinidad con los museos. Y a su vez también me cuestionaba sobre dónde están o dónde habitan los afectos en los museos. Y bueno, comentarles que esta investigación se realizó entre el 2021 y el 2022. Esto significa que estábamos en lo más y mejor, ¿verdad? De la pandemia. Y a su vez significó que muchas de las personas que trabajábamos en museos tuviéramos como que ver y replantear qué hacíamos con nuestros públicos e inclusive, ¿verdad? Con las decisiones internas con respecto, por ejemplo, a si el museo se cerraba o si el museo se cerraba por ciertas horas. Ese tipo de decisiones, de alguna forma que nos replantearon y nos ayudaron como a entender otras formas, ¿verdad? De construir y de problematizar también pedagogías. Entonces, esta investigación estuvo muy anclada con un pensamiento desde Latinoamérica. Entonces, estos son como algunos conceptos que yo trabajé para el marco teórico de esta investigación y están desde América Latina, ¿verdad? Procuré utilizar autores y autoras desde este posicionamiento epistemológico, no solamente porque desde aquí ya construimos, y este congreso es una clara evidencia de eso, que ya construimos bastante investigación sobre museos desde América Latina, pero por el otro lado también cómo significa y cómo cambia ese posicionamiento epistemológico tan claro desde América Latina cuando trabajamos en museos. Entonces, los principales conceptos que trabajé fueron las corporalidades, América Latina y el Caribe, pero igual como eje y también como eje histórico, las pluralidades, el corazonar, las subjetividades, el ternurar o la acción de establecer la ternura en espacios, en este caso de mediación, el pensamiento complejo, la educación no formal, que estaba pues muy anclada al tipo de licenciatura que realicé, la vida cotidiana, la condición humana, el amor, la incertidumbre, la educación popular y los museos vivos y pues en general la mediación. Como pueden ver, parte de estos componentes y de conceptos teóricos están muy anclados no solamente en cuestionarnos desde cuál es nuestra posición como investigadores e investigadoras, sino también de cómo nuestra subjetividad completa, ¿verdad?, influye a la hora que estamos en un museo o en un espacio en general. Y algo que también pasaba y probablemente les pasó, ¿verdad?, en contexto de pandemia, es que lo que en algunos museos realizaron fue hacer muchas actividades digitales y virtuales porque no se podía hacer la visita presencial. Y yo algo que me preguntaba en ese contexto, ¿verdad?, era que ¿por qué seguimos como tratando de transformar, ¿verdad? O de transicionar todo lo que se hacía presencial de forma digital y más bien no preguntarnos cómo estamos nosotros, ¿verdad? O sea, cómo estamos llevando el tema de la pandemia en nuestras vidas, en nuestras cotidianidades y también en la forma en que estamos ahora viviendo, ¿verdad? No es para menos esta situación mundial, entonces también era como un espacio de cuestionarnos qué había pasado, ¿verdad? Y cómo estábamos lidiando con ello. Y ahí fue cuando nació esta propuesta pedagógica que se llama El Museo de mi Casa. Y bueno, el Museo de mi Casa tiene como un sentido muy simbólico, ¿verdad? En el sentido en que para esos contextos de pandemia, bueno, en mi caso, sé que en algunos museos no fue así, pero en mi caso, el museo nunca cerró.
Entonces, yo pasaba muchísimo más tiempo en el museo que, por ejemplo, en mi casa. Entonces, todo ese miedo, todo como esa incertidumbre, la viví muchísimo más cerca con mis compañeros de museos que con mi familia, inclusive. Y entonces este espacio no es solamente habitado como persona trabajadora, sino también como un espacio pues seguro, ¿verdad? Y también que permite como cierta comodidad y cierta seguridad. Entonces es por eso que hago como esta analogía con el museo como casa y también como casa pero laboral. Entonces, parte de las preguntas de esta propuesta era, por ejemplo, cómo podríamos pensar un museo, pero que se transforme en pedagogía, ¿verdad? Cómo ese museo puede brindar y facilitar información y estrategias pedagógicas sobre estos contextos tan importantes y tan inciertos, ¿verdad? Que todas y todos vivimos. Entonces, esta propuesta básicamente se basaba en 3 momentos. El principal era encuentros entre las personas trabajadoras, en este caso de los departamentos de educación. Entonces, como que se conversara un poco, como que estaban sintiendo, qué estaban pasando en sus vidas personales, ¿verdad? Como tener también un poquito el momento de catarsis. A partir de ese espacio, realizar una construcción colectiva de obras. La idea era que con todos esos conocimientos que ya manejamos sobre artes visuales, pedagogías, teoría del color y demás, pudiéramos aplicar todos esos conocimientos que ya forman parte de nuestras vidas, pero en un contexto para presentar, ¿verdad? Y finalmente, entonces, que en estas construcciones colectivas de obras se materializaran en una exposición en el museo directamente, para que también se jugara un poco con el posicionamiento quizás de no solamente la persona trabaja y está como tras bambalinas, ¿verdad? Sino que también pueda estar un poquito al frente de los reflectores. Y por el otro lado, parte también para ir finalizando un poco de esta propuesta, fue hacer ejercicios sobre qué significaba, ¿verdad? Como este museo o estos museos en un contexto tan importante, ¿verdad? Que marcó tantas diferencias y un antes y un después como el de la pandemia. Entonces, les comparto un par de frases, ¿verdad? Que yo construí también como una reflexión un poco más poética. Y entonces el museo es mi casa porque decido habitarlo con afecto, justicia y urgencia. El museo está vivo porque yo estoy viva, ¿verdad? No es un agente externo y que solamente las personas con ciertas autoridades pueden trabajar en él, sino también todos y todas tenemos esta capacidad. El museo también es mi casa porque conserva memoria y significado. En el museo hay encuentro en el disenso, que eso es súper importante. Y en el museo también está vivo porque en él habitan muchos museos. Entonces también inclusive como pensar en no solamente la noción como más rigurosa de qué es un museo, sino también pensar que todos y todas de alguna forma manejamos museos en nuestras vidas cuando conservamos memorias, cuando conservamos historias importantes para todos y todas. Y de alguna forma entonces esto se dinamiza aún más. Y para ir terminando, les quería presentar y quería, la verdad, aprovechar esta plataforma de este congreso para contarles un poquito más y por eso es que hice como un poco más resumida esta primera parte, porque quería aprovechar para contarles un poco sobre la plataforma Amor en Museos. Yo creo que hay un par de personas que tal vez han escuchado, ese siempre es como la esperanza, ¿verdad? Que el proyecto se vaya pues dinamizando y demás. Pero bueno, les quería contar un poco. Este es un proyecto que nació en el 2023 y nació en parte por esa investigación que realicé en la licenciatura de educación no formal, porque en su momento, cuando yo estaba trabajando en Museos de San José, conocí a mi actual pareja, ¿verdad? Y él también trabajaba en salas de museos. Entonces, pasábamos mucho tiempo, probablemente alguna persona que tal vez ha sido custodia de salas sabrá que los tiempos durante pandemia, pues el museo casi siempre estaba como muy vacío, ¿verdad? Había poca visitación. Entonces empezamos a identificar qué tipo de personas llegaban a los museos, ¿verdad?
identificamos que llegaban muchas parejas, que inclusive llegaban como en sus primeras citas. Todo esto, ¿verdad? Nos lo decía el lenguaje corporal. También familias que llegaban como en un espacio como para compartir y tener como un encuentro entre ellas y ellos, entonces aprovechaban para visitar el museo. También inclusive personas que iban solas y entonces aprovechaban para hacer consultas o las veíamos que tomaban como fotos o inclusive se sentaban como a dibujar alguna pieza. Y entonces empezamos como a identificar que además de lo que ya como trabajadores hemos identificado en los museos, que también los museos son espacios donde la gente aprovecha no solamente para conocer a otras personas, sino también para conocerse a sí mismas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esa información que ya tenemos? Y entonces ahí fue cuando nació esta plataforma, ¿verdad? Que se llama Amor en Museos. Y como decíamos ahora, es una plataforma que busca recolectar historias de amor, relatos en general, y en términos muy amplios, ¿verdad? El amor en diferentes museos del mundo. Entonces, lo que están viendo ustedes en la fotografía es el fanzine que se hizo con las primeras 22 historias. Este fanzine, considerando, ¿verdad?, la distancia en la que estamos actualmente, lo pueden adquirir de forma digital, ¿verdad? Ahí con mucho gusto se los podemos facilitar y también podemos facilitarle la versión para imprimirlo o la versión digital solamente para su lectura. Y también este año también tuvimos la oportunidad de hacer una activación en el Museo del Jade. Esa es una fotografía de uno de los paneles que realizamos. Aquí lo que está haciendo la chica con esas hojitas es leer las primeras historias que obtuvimos. Y bueno, también les dejo por acá no solamente el correo, sino en las redes sociales. Aparecemos como Amor en Museos y estamos actualmente recopilando historias de amor. Aprovechando también, vieran que no tenemos ni una sola historia de amor en el Soumaya. Entonces, si alguno o alguna me está escuchando y dice, mira, yo tengo una historia que tal vez o vivió o que tal vez presenció, de igual forma, le agradeceríamos un montón. También para visibilizar, ¿verdad? Porque algo que también nos interesaba mucho en esta plataforma era identificar cómo los museos son espacios seguros para que las personas puedan relacionarse y puedan estar ahí pues tranquilas, ¿verdad? Relacionándose con otras personas. Entonces, si alguno o alguna que me está escuchando quisiera compartir alguna historia, les dejamos también por acá el QR. Ese es el QR para el formulario. Ahorita lo estamos manejando con un formulario. No pedimos información de nombres ni correos, porque también la idea un poco es socializar esas historias, pero de forma un poco más anónima, que se le dé un poco más énfasis a las historias, ¿verdad? Pero pues bueno, si ustedes conocen alguna historia, pues aquí pueden aprovechar o buscarnos en redes y estamos ahí también con el formulario. Entonces, nada, les agradezco un montón el espacio. Estoy muy, muy feliz también de no solamente estar de forma digital, sino también tener como el espacio de compartir este tipo de plataformas. No lo mencioné ahora, pero es un proyecto autogestionado, entonces parte como de los intereses de este proyecto radica un poco a los intereses de sus personas fundadoras, ¿verdad? Que ya hemos trabajado en diferentes museos del país y pues nos interesa también como ir hackeando un poco, ¿verdad? Este sistema de no solamente pensar que los proyectos de museos nacen en museos, sino que cualquier persona que tenga como alguna afinidad pueda también pues tener la iniciativa de tener ese tipo de propuestas. Entonces, les agradezco mucho el espacio. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, para dar cierre a esta mesa, vamos a continuar con Silvia y Armando. Ellos traen la ponencia Las mediaciones permanentes en los museos, una invitación para todos.
el caso del Museo de Arte de Ciudad Juárez, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Silvia es docente investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, CECITI. Doctora en Diseño por la Universidad Politécnica de Valencia, maestra en Artes Visuales por la UNAM y licenciada en Diseño Gráfico por la UACJ. Tiene publicaciones nacionales e internacionales y ha expuesto colectivamente en México, España y Taiwán. Armando es egresado del doctorado interinstitucional en Ciencias del Hábitat, maestro en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño y licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su ejercicio profesional abarca diseño conceptual, anteproyecto, proyecto ejecutivo, modelado 3D y renderización. Es profesor investigador del Departamento de Arquitectura de la UACJ desde 2024. Así que le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Estamos súper honrados de estar aquí con la maestra Patricia, con Cintia y con todos ustedes. Estamos como esponjas, ¿no? Tratando de aprender todo lo que hemos escuchado en esta mañana, porque apenas llegamos en la noche. Y bueno, sin más, nuestra primera intervención, quería hablar precisamente de cuando pensamos en la palabra museo, ¿no? Siempre que pensamos en este concepto, pues quizás recordamos aquella visita que teníamos cuando fuimos pequeños, nos llevaron a la escuela casi a fuerza, ¿no? Y recordamos pues el traje de Pancho Villa, ¿no? En un maniquí. Pero también quizá pues cuando nosotros ya pues fuimos más asiduos al museo, nos dimos cuenta que pues si visitábamos una ciudad teníamos que ir al imperdible museo con la imperdible obra, ¿verdad? Porque a veces hasta la misma ciudad es quizá pues no parte de lo que el arte y los museos se promueve. Y por supuesto si ya somos pues un poco más conocedores, como la mayoría de ustedes lo son, ¿verdad? Pensamos quizá o recordamos ese aprendizaje que tuvimos, ¿no? Cuando vimos una obra así de lejos y dijimos, ay, mira qué bonita cobija, ¿no? Se ve súper linda, y luego te acercas y dices, es sopas, ¿no? Son vaginas y están pintadas, miren, hasta voltearon todos así, y están pintadas con sangre menstrual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los museos pues son espacios donde suceden muchas cosas, y esas experiencias pues son las que los museos hoy en día proveen, ¿no? No proveen solamente pues ese espacio de colección, sino que también pues de alguna manera los entendemos como espacios donde hay educación, ¿verdad? Donde hay colecciones que no necesariamente hablan por sí mismas y que tenemos que generar pues discursos a través de ellas. También estamos de acuerdo, como lo dijeron hace rato, que esos discursos pues también están mediados, ¿verdad?, por las filosofías de cada museo. Sin embargo, pues hay esta posibilidad, ¿no?, de entender que el museo es algo más que narrar contenidos, y que los diferentes modelos que se han dado a través del tiempo pues van sumando buscar vivencias que puedan tener las personas que visitan un museo para poder hacer un montón de cosas, ¿no? No solo aprender, recordar, reflexionar, sino pues también generar juntos un aprendizaje, y es ahí pues donde surge este espacio de la mediación, ¿no?, que muchos de ustedes pues ya también han planteado, y que surge pues de esa vocación comunicativa y educativa de los museos, y que lo que quizá cambia o el giro que hace es ese giro comunicativo, ¿no? Es que hay que hacer un diálogo con todos los tipos de personas, con todos los tamaños de personas, con todas las personas con sus experiencias. Y justo nuestra investigación pues habla, una disculpa, se cambió la letra ahí, habla de este ejercicio de buscar cómo las experiencias, ¿verdad? Las experiencias en un museo no necesariamente se dan a partir de que yo piso el museo, ¿no? Las experiencias en un museo se dan desde antes de la visita y dependen de muchos contextos. Aquí les muestro esta foto de aquí, fue una visita muy linda que se hizo en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, de niños muy pequeñitos, ¿no? Nosotros les habíamos dado unas lupas para que ellos pudieran
encontrar unas palabras clave que se habían hecho con celofán rojo y verde para que ellos pudieran descubrirlas en una exploración en el museo, pero resulta que el museo tenía como parte de su identidad estos círculos en una parte de cristal, porque es un museo, ahorita les muestro algunas fotos, les mostramos, es un museo muy bonito, entonces en la parte de cristal había unos círculos como parte de la identidad y los niños lo primero que hicieron fue tomar su lupa y ponerla en el círculo, ¿no? Entonces es entender pues que esa experiencia del museo personal implica qué conocimientos tiene quien va al museo, qué experiencias ha tenido antes y sobre todo qué motivaciones y por qué va al museo. También es una experiencia sociocultural porque pues es importante para nosotros como museos, ¿verdad? Ya me personalizo como el museo, pero el museo en particular tiene pues una postura ante la sociedad, ¿no? El museo es un lugar donde no tocas, el museo es un lugar donde tienes que ir más o menos serio, ¿no? El museo, tenemos muchas ideas preconcebidas, pero es parte de todo ese contexto, pero también implica la forma en que uno visita el museo. A veces lo visitamos solos, pero igual es una experiencia colectiva, porque finalmente tú vas, ¿no? Y te fijas que todo el mundo está apiñonado en una obra, pues ahí vas tú también, ¿no? Algo debe tener esa obra que me llama la atención. Y lo mismo también, pues, la convivencia con los demás, que hace, pues, este macro entorno sociocultural, un microentorno sociocultural. Y por supuesto está también pues el trabajo del contexto físico, que es donde casi la mayoría de todos los que estamos aquí hemos estado trabajando, ¿no? Como desde la arquitectura, este es un museo, como les decía, realmente muy bonito, muy atractivo, muy identificable, es un diseño de Pedro Ramírez Vázquez y pues ya tiene 61 años en nuestra ciudad. Es increíble que somos el único museo del Limbal en el norte del país, el único. Entonces, bueno, ese espacio físico empieza precisamente ese contexto físico empieza precisamente con el espacio físico, pero evoluciona pues a todas las piezas que presenta un museo, con todas las interacciones que presenta el museo para que tú puedas acceder a esas piezas. Y entonces ahí es donde nosotros proponemos pues una investigación que tiene un título muy largo y no se los voy a leer, pero que tiene que ver con esa bondad que ha tenido el director del Museo de Arte, Cristian Diego, de abrirnos las puertas para poder trabajar en generar nuevos públicos y nuevas experiencias. Entonces, lo que hemos hecho es estar trabajando con el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, en el cual pues se hizo un curso específicamente para poder ver la posibilidad de sumar a las planeaciones didácticas pues esa experiencia del museo en muy diferentes momentos, y también estamos trabajando con un comedor infantil que está alejado de la ciudad. Hay que entender que el Museo de Arte de Ciudad Juárez está alejado no solo geográfica, sino culturalmente, ¿no? Entonces, la mayoría de estos pequeños jamás ha ido al museo. Tuvimos también una visita de ellos al museo, pero lo que hemos tratado de hacer es, paso a paso, tratarles de mostrar qué cosa es el arte. Estamos trabajando con un museo de arte, qué cosa es el arte, para qué sirve el arte. Y lo estamos tratando de hacer de una manera experiencial, para luego también pues llevarlos al museo. También los hemos llevado al museo y pues los servicios educativos del museo, que también los tiene, ¿verdad? Pues se han abierto a las posibilidades de que nosotros trabajemos con las exposiciones, pues que es también algo de lo que les vamos a platicar. Así es como planteamos la propuesta de investigación o el proyecto, a partir de, primero, romper esas jerarquías sobre el museo, esas ideas de que el museo es para cierto tipo de personas nada más, para ciertos públicos, incluso a veces se habla de ciertas clases sociales, ¿no? Y entonces, cómo a partir de proponer actividades podemos entender que puede haber versiones diferentes de un museo, que puede haber diferentes acercamientos, desde la primera visita hasta las visitas concurrentes o las visitas por algún evento muy particular, y entonces se convierte el espacio en un espacio democratizante. Ya lo mencionaban anteriormente en alguna de las ponencias. Es un espacio que recibe a todo tipo de públicos, y es un espacio que a partir de ese público puede adaptar diferentes significados en sus exposiciones. Entonces tenemos primero cómo los visitantes se hacen parte del museo, si quieres. Tenemos las afinidades, ¿no? Identidades que se presentan a partir de las exhibiciones, los significados, cómo los objetos se vuelven facilitadores del alcance a la cultura,
a la política, a la economía, cómo hay experiencias significativas dentro de las visitas al museo, como ahorita se hablaba de las experiencias afectivas también, cómo se colabora, cómo se conversa dentro del museo y cómo la experiencia museográfica pues, se puede dirigir de manera que, además de que sea un espacio de acceso a la cultura, también pueda ser un espacio de aprendizaje y también pueda ser un espacio de significación cultural, de identidad, de apropiación. En este sentido, hemos desarrollado algunas mediaciones. Primero comenzamos con unas mediaciones de manera situacional, aprovechando ya la coyuntura del proyecto de Una Noche en el Museo que se tiene a nivel nacional, y entonces dentro de ese programa nos ofrecieron la posibilidad de empezar a ver qué posibilidades de mediación había. Y bueno, les presentamos esta primera actividad que se desarrolló a partir de la, digamos, exposición de una exposición de paisaje chihuahuense, y entonces generamos este evento de palabras y sonidos del Estado Grande, donde llevamos a un mariachi a interpretar canciones representativas como el corrido de Chihuahua. Invitamos al público en general y una vez trabajada esta representación musical, nos dimos a la tarea entonces de fragmentar las letras de las canciones y poder empezar a hacer ejercicios de poesía colectiva, ejercicios de improvisación por parte del mismo público y tener estas nuevas posibilidades de entender la idea del paisaje y la identidad chihuahuense a través de sus manifestaciones culturales, como pueden ser las canciones, como puede ser la poesía. Incluso estuvo una persona platicándonos sobre geografía y del estado de Chihuahua, que fue muy revelador una vez que juntas todo, ¿no? Juntas la música, juntas la poesía, juntas la geografía, juntas la plástica del paisaje, y entonces generas nuevos caminos de conexión a través de la experiencia del museo. Bueno, también hubo una exhibición de César de la Riva titulada Sentido Paisaje, que tenía que ver con esta manifestación de la idea del paisaje, pero a través de la pintura abstracta. Y entonces pues se presenta el reto de cómo accedes al entendimiento del paisaje a través de lo abstracto, y cómo le dices a una persona, a un público, que estas pinturas que está viendo son paisajes, ¿qué entienden por paisaje, ¿no? Entonces bajo este marco empezamos a identificar las cualidades de ese paisaje dentro del estado, dentro de Chihuahua, y empezamos a generar de nuevo ahora mediaciones, pero ya no situacionales, sino pensando en mediaciones permanentes, que fueran autogestadas, que cada visitante pudiera acceder a ellas y a través de una serie de instrucciones básicas se pudieran empezar a desarrollar estas actividades. En este ejercicio pues se generó toda una reconstrucción de un mapa del estado de Chihuahua, se identificaron algunas de las pinturas que la exposición sugería, algunos de los paisajes, y la actividad tenía que ver con explorar el museo, identificar esos paisajes, encontrar los nombres de los lugares o los espacios que representaban, y posteriormente venir al mapa, identificarlos en el mapa y poder reconocer otras cosas aparte de la visualidad del paisaje, como puede ser la experiencia de armar tu propio paisaje, de reinterpretar a través de estos ejercicios abstractos, pues cuáles son tus paisajes cotidianos, ¿no? Y de interpretarlos hasta el punto de que el paisaje que tú puedas producir también sea expuesto como parte de la exhibición del museo y que puedas formar parte de esa exhibición. Otra mediación que desarrollamos fue a partir de esta exposición de arte y resistencia de Fernando Llanos, que sucedió pues también durante una clara manifestación política que se desarrolló en Michoacán y que tenía como un tema muy recurrente la quema de uno de los camiones de la empresa de refrescos de Coca-Cola, ¿no? Y digamos, hubo toda una manifestación política que detonó en el desarrollo de toda esta exposición, y entonces podemos profundizar en el desarrollo de la exposición
y empezamos a ver que los objetos que estaban dentro de esta exposición eran pues muy relevantes para poder entenderlo, ¿no? Porque eran objetos que no aparecían comúnmente en los museos, pero que uno podía empezar a reconocerlos, y entonces desarrollamos estas actividades. La primera tenía que ver con cómo representas estos objetos y cómo les das una nueva interpretación a través del ejercicio de la memoria, del ejercicio de la expresión, y también cómo tú puedes entender el concepto de resistencia, que es un concepto sumamente complicado, es un concepto que no viene a propósito del museo, sino que sucede en la realidad, se genera de manera política y económica y luego se trae al museo para hablarse desde el lenguaje del arte. Y entonces se les ofreció al público pues la posibilidad de expresar cuáles eran sus espacios de resistencia también, que aunque pareciera que Michoacán está lejos de Ciudad Juárez geográficamente, la verdad es que estamos muy cerca culturalmente y en términos de situaciones de violencia, situaciones sumamente importantes para nuestra sociedad, reales, pues estamos muy conectados, ¿no? o muy relacionados. Sí. Bueno, esta es una en la que estamos trabajando actualmente y es un trabajo de Gaby Ijar que es muy interesante. Ella se pregunta, ¿qué forma tiene el regazo, no? Aquí acuesto a mi hijo en el regazo, ¿no? ¿Cómo se llama ese espacio negativo entre mi cuello y mi hombro? Y ha sido muy importante para nosotros pensar en cómo la gente entiende obra que a veces es difícil de entender, es linda, es estéticamente atractiva, e incluso ella se pregunta cómo suenan, ¿no? Al hacer estas piezas de barro, ella los convierte incluso en instrumentos, ¿no? Instrumentos de viento, instrumentos de percusión, y lo que nosotros planteamos para hacer esta mediación, pues es cómo el público puede participar en un sinónimo a lo que hace el artista, ¿no? Entonces llenamos estos globos de harina. ¿Alguna vez han tocado un globo con harina? ¿Saben que se queda marcado? Pues entonces conseguimos los globos más grandes que podíamos conseguir y entonces la gente tiene esa experiencia de formarlos en sus manos y bautizarlos, ¿no? A esto le voy a llamar entre manos, a esto le voy a llamar, ¿no? De alguna manera, nosotros... Aquí están los globos. De alguna manera nosotros también queremos que el público entienda la experiencia que ha tenido un artista y eso es algo que hemos podido aprovechar en este museo, que nos ha abierto las puertas para que ellos también puedan entender que los sonidos del cuerpo también generan una experiencia no solo estética, sino también sensible en todos términos y que de alguna manera puedan motivar a las personas a volver al museo, pero también pensar en cuál es la función del arte, ¿no? Y bueno, justo ya para terminar, un poco para recapitular, entendemos que más que contenedores de memorias, de historias, de cultura, los museos se han convertido en espacios en los que yo puedo convivir, en donde yo puedo explorar y en donde puedo pues generar un diálogo con otros, ¿no? Hasta ir a noviar, como decía Cintia hace ratito, ¿no? Y bueno, ya nada más, ahora sí como para cerrar, Ciudad Juárez está bien lejos, ¿cierto? No sé si han ido alguna vez, y es 1,5 millones de personas que vivimos ahí y tenemos como 7 museos. Es una cosa muy ingrata, ¿no? Parece que somos la ciudad de las maquilas y parece que el museo, pues ahí está, a ver quién lo visita, ¿no? Entonces lo que queremos hacer al trabajar con los educadores y desde la universidad, como también me permito recordar lo que decía la maestra Patti, de trabajar desde la investigación, eso nos permite abrir otras puertas, ¿no? Y ver de qué manera desde la educación, desde la investigación y desde los métodos de diseño, que es lo que nosotros trabajamos, podemos generar aparatos culturales que permitan a las personas tener nuevas experiencias y pues quizá eso es el granito de arena que estamos queriendo dejar en el museo, de que el museo pueda entender, abrirse a que la gente pueda acceder a las cosas. No necesita siempre una visita guiada, no necesita siempre el taller, no necesita únicamente te voy a hacer esto para que te lleves algo, ¿no? Esos paisajes fueron hermosos y los dejaron. Al nosotros decirles, puedes dejar aquí expuesto, ¿no? Tú ya expones en el museo. La mayoría los dejó. Tenemos así un altero gigante y es muy emocionante, ¿no? Ver cómo la gente se deja ir y bueno, listo. Les agradecemos
su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Ok, muy bien. Pues creo que algo muy valioso que rescatar en esta mesa es que desde distintos proyectos y espacios queda evidenciado cómo desde la educación, ¿no?, respondemos a distintas preocupaciones. Y estas propuestas que nosotros hacemos van encaminadas a reducir distintos tipos de brechas, ¿no? Por un lado, el de nuestro trabajo histórico y el desempeño que hemos hecho a lo largo de los años. Por otro, las consecuencias de una pandemia, ¿no?, que todavía estamos resolviendo esas consecuencias, ¿no? Todavía estamos vislumbrando cómo se van a resolver las problemáticas que vienen de ese contexto. Y justo por otro lado, estos contextos que a veces pareciera que ya están naturalizados en nuestro país, ¿no? Pero cómo buscamos dentro de nuestra lucha seguir resolviendo estas problemáticas y acercándonos a nuestros públicos, ¿no? Creo que eso es de lo más valioso que encontramos en el centro de esta mesa. Pero bueno, pues quisiera escuchar a los demás, cuáles son sus dudas, preguntas para nuestros ponentes. No, yo sí aprovecho, oigan, porque difícilmente nos juntamos, ¿no? Hace mucho que ya no nos juntamos en estos encuentros. Entonces, pues muchas felicidades a los 3 proyectos. Pati, como siempre, una inspiración, un trabajal impresionante, ¿no? Creo que estás dejando un documento fundamental, ¿no?, para los educadores, para la historia de nuestra profesión. Entonces, tanta falta que hace que ya ahí lo pusiste, a ver, como tú dices, a ver quién se anima, ¿no? Pero sí, muchísimo trabajo, ya lo estuve hojeando, y bueno, todo documento que sale, todo este trabajo que se hace, que es un proceso muy largo que ya nos describiste, pues también entra como en la posibilidad de diálogo, ¿no? No es que estemos totalmente de acuerdo en algunas cosas que se plantean, pero bueno, eso ya lo podemos conversar después y también es parte de que somos una comunidad muy viva, en que con mucho respeto y con mucho cariño siempre estamos como tratando de alimentarnos entre unos y otros, y tenemos posturas como distintas y todo, ¿no? Pero eso es lo bueno que logras con una publicación tan rica como la que hicieron. Entonces yo sí te quiero decir públicamente felicidades por tu trabajo y por todo lo que has hecho, una trayectoria impresionante que tienes, y que es que justo ayer en la mesa que estábamos con Lolita, pues recordando también, ¿no?, todo el trabajo de tu equipo, bueno, con María Ingresa Vallejo, tú y con Monse y con todos los que formaron parte de esa, y que dejaron mucho material también ustedes, ¿no? Entonces es lo que también ahora ya nos toca a nosotros investigar, estudiar y todo. Pero bueno, y para los compañeros pues muchas gracias, Pati, como siempre. Y para los compañeros de Ciudad Juárez, pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en este encuentro de este coloquio de educación. A mí sí me encantaría que poder tener su correo de ustedes para seguir conversando, porque son muchas preguntas las que tengo de su proyecto. No me queda muy claro, nada más aquí para si pueden como ampliar un poquito. O sea, ya nos quedó claro la relación de ustedes como investigadores, profesores universitarios, ¿no?, que van al museo y todo, pero como cuál es o sea, al final del camino están haciendo investigación-acción, investigación participativa, es decir, están diseñando las mediaciones solo porque quisieron hacerlo y el museo es bonito, o sea, no creo que les hayan aceptado así el proyecto, ¿verdad?, en la universidad, sino cuál es como el objetivo de su investigación. O sea, están poniendo en juego el diseño de estas intervenciones y las están reportando, están haciendo etnografía, están haciendo investigación participativa, o sea, ¿qué están haciendo en términos de investigación académica? ¿Sí me explico? Eso es un poquito ahí lo que me interesa, porque yo estoy haciendo investigación participativa también en un museo, y con fines meramente académicos, ¿no? Pero involucra a un grupo a varios grupos de personas y diseña actividades como muy precisas para lograr el objetivo que tengo en la investigación. Y por otro lado,
Bueno, si quieren eso lo podemos conversar intercambiando por correo electrónico, sí, porque son otras dudas a nivel como de su marco teórico y de las intervenciones que hacen desde el diseño, ¿no? O sea, ustedes son especialistas en diseño, pero también tienen formación artística, ¿no? Y el museo, según Wikipedia, ¿ves? Si le atiné. Y ahí tengo como ciertas dudas también o sea, además de este marco que presentaron, de la mediación, los autores, desde la museología y todo, ¿desde dónde están diseñando las intervenciones? ¿No? O sea, ¿qué involucramiento tiene el centro de posgrado? ¿Son solamente ustedes? ¿Están trabajando con estudiantes? ¿Son estudiantes de diseño o son de otras áreas? Bueno, ya es un poco más como su proyecto en sí de investigación. ¿Lo van a publicar o van a hacer una publicación, un libro, artículos, o van a salir tesis de ahí, o qué va a pasar con eso? Bueno, no sé, porque como es un proyecto de investigación académico, pero bueno. Sí, es imposible en 15, 20 minutos poner todo el planteamiento, ¿no? Sí, creo que los correos estaban al final. Bueno, da igual, es silvia.ariza, @uacj.mx y josué.garcia@uacj.mx. Bueno, híjole, ¿cómo resumirla? Sí, por supuesto, es una investigación con financiamiento, es un financiamiento que tiene la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que apenas abrió en 2023, de proyectos de impacto social. Entonces, la idea es que la investigación tenga que salir de las universidades, no podemos quedarnos ahí. El apartado metodológico tiene que ver sobre todo con la investigación-creación, está muy relacionada con el codiseño, que es trabajar con las personas. Por supuesto también está relacionado con la investigación-acción y la investigación participativa. El grupo está conformado por pues una antropóloga, un comunicólogo, una educadora, una economista y pues nosotros, ¿no? Y trabajamos con estudiantes de servicio social. La primera parte del proyecto fue muy de diagnóstico, pero pues se nos vino encima la apertura del museo, es decir, el museo desde el principio, nuestro plan era tener las mediaciones en el segundo año, es un proyecto de 2 años, y el museo literal ya necesito que vengas, ¿no? Entonces ha sido una participación muy interesante. Prácticamente vamos aprendiendo también en el camino, pero por supuesto pues que para que sea un proyecto de investigación aprobado y con financiamiento, pues tuvimos que presentar todos los consentimientos informados, ¿verdad? Para trabajar sobre todo con los niños en el comedor y pues estamos planteando pues un ejercicio para volver a hacer esa unión, ¿no? Y hacer ese acercamiento. Entonces, más que todo, pues nosotros también hemos aprendido mucho aquí, nos interesa mucho también ese ejercicio de colaborar para mostrar ese trabajo, ¿no? En cuanto a publicaciones, pues hemos participado en un congreso en Monterrey, un congreso de codiseño, en el cual presentamos pues parte de ese ejercicio metodológico que es trabajar con las personas y a partir de trabajo con las personas elaborar pues a partir de sus propias visiones qué es lo que sigue, ¿no? Muchos problemas hemos tenido para los financiamientos en las universidades, no sé si en todas, pero en la UACJ es muy complicado, ¿no? En términos de ir pidiendo poco a poco. ¿Y por qué no piden todo para allá, no? Pues porque es un ejercicio de investigación en la práctica que requiere pues trabajar con las personas. Entonces no podemos decir, voy a llegar a hacer 3 talleres. No es el objetivo, ¿no? Y no sé si se me escapa alguna otra cosa. Si tenemos ese congreso, hemos mandado ya 3 publicaciones y pues porque las universidades así están acostumbradas también, ¿no? Responde y no solo con pues el ejercicio de impacto social medido en cuántos beneficiarios tuviste, sino también en términos de cuántas publicaciones, ¿no? Registros dejas y congresos. Espero haber más o menos hecho un general. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Patricia, el texto está, lo que pasa es que lo quería descargar, pero encontré museoscreativos.com.mx, entonces, pero no sé si ahí es donde se descarga ese texto o es otra cosa, perdón, no, para saber cómo acceder a la información en vía digital como lo mencionabas, pero como que no le caché tanto
al sitio web? De momento, digamos, la publicación sobre esta historia de 41 años está solamente de manera física. Entonces, aquí en la Ciudad de México, en la tienda del museo, ahí se puede adquirir. Estamos en el proceso de sacar el ISBN para la publicación digital, ¿no? Pero desde el museo. Museos Creativos es una cuenta, digamos, personal, independiente de mi trabajo dentro del museo, ¿no? Entonces ahí yo tengo artículos donde hablo también, digamos, reflexiono sobre temas de educación o del museo, etcétera, etcétera, pero, y creo que hay un textito que hice ahí a partir de la presentación de la publicación en Museos Creativos, ¿no? O sea, como desde mi particular punto de vista, pues la importancia que para mí tiene ese ejercicio. Bueno, yo rápidamente, Pati, ya te he dicho muchas veces que felicidades. Creo que pocas veces se ve ejemplos de equipos que les interesa, por un lado, hacer una revisión histórica y por el otro lado, generar todo un programa que sitúe aún al MUNAL, porque MUNAL fue pionero, pero que vuelva a situarlo en pionero de acciones nuevamente en la acción educativa. Te felicito y de verdad de corazón que este trabajo que vienen desarrollando todo el equipo continúe, ¿no? Me parece fundamental. Y la otra es agradecer la sistematización de este trabajo, que como tú dices, trae el podcast, el Padlet, esto que nos invitaste a hacer los artículos posteriormente y la publicación. Y yo decirte que me da mucho orgullo haber podido llevar a Brasil un ejemplo, ¿no? Porque tenemos poca libros de historia de educación en México, entonces felicidades por ello. A Cintia decirle que me gustó muchísimo su proyecto porque habla de cómo el museo puede ser un espacio de cohesión en un momento y de contención en momentos críticos, y creo que también verle esta parte que ayer Jessica Ramírez hablaba, pero el museo viéndolo desde este sentido de bienestar, me parece también que hay una línea para seguir desarrollando, y sobre todo, pues sí, me da muchísimo gusto ir a Centroamérica, yo que estoy en el CECALAC junto con Silvana Lobay, nos da muchísimo gusto ver que Centroamérica empiece a tener representatividad. Es poco lo que hay dentro de Centroamérica, nos faltan varios países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, de tener eco de lo que están haciendo, y ojalá que cada día conozcamos más. Y bueno, del trabajo de Cintia y José me pareció muy bueno. También lo que es curioso, hace unos años fuimos Pati y yo al primer encuentro de museos, y que es todo el grupo de museos de Ciudad Juárez con El Paso, ¿no? Que el trabajo que están haciendo. Y a mí me llamó mucho la atención la cantidad de museos que me encontré. Pero escuchándote hoy me haces reflexionar, ¿no? Cómo seguimos mirando a la República con esta cuestión de que pareciera que con eso es suficiente, y estás hablando de 1 millón de habitantes y una serie de acciones que hacer. Entonces, me parece que repuntear esto es importantísimo. Y por el otro lado, me recordaste mucho, y Pati no conoce también ese trabajo, Glenda también, porque hemos tenido la oportunidad de estar en España, Laura, etcétera, y ojalá que motivemos eso en México. En España lo que hacen mucho, independientemente si hay departamento o no de área educativa, ¿no? Lo que hacen es contratar, los gobiernos, no el museo, la posibilidad sacan convocatorias para contratar emprendimientos, grupos, asociaciones que generen la agenda para el museo o programas para el museo. Creo que ustedes es un proyecto de investigación que la universidad está dando una convocatoria, pero creo que sería una propuesta que podrían ustedes hacer ahorita en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, proponer estos formatos que cada día se reducen más con las posibilidades presupuestales que tenemos al interior de las instituciones. Entonces, ojalá, a mí me parece excelente el ejercicio que están haciendo en cuanto también un desarrollo de la percepción estética, y con comunidades también que a veces no son asiduas, ¿no? O sea, estamos hablando de 1 millón, estamos hablando de una reducción de museos de 7, pero ¿cuántos están yendo, no? Cuando es mano de obra, maquila, ¿no? Entonces, y hoy en día pues van a volver a tener un problema fuerte migrante. Entonces, pues creo que felicidades a todos, fue una mesa que disfruté muchísimo. Gracias.
Hola, bueno, primero que nada felicidades a todos y todas, estuvo increíble tus proyectos. Mi pregunta es para la maestra Patricia. Estaba checando el QR que nos mostró y wow, o sea, es un archivo muy grande que tienen en Paddle y me gustaría saber si tienen como o han pensado como en alguna estrategia de difusión sobre esta plataforma, porque siento que es, o sea, si no sabes moverle, es un poco difícil como saber acceder al sitio, pero, o sea, es muy rico, es muy rico. O sea, estuve checando varios archivos y hay de todo, hay de todo. Creo que, bueno, yo estudié en la UNAM, pero en Morelia, y justo como que este tipo de archivos para revisar es súper rico estar viendo como qué hicieron, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus herramientas, como justo para los que están estudiando primer, segundo, tercer semestre es muy enriquecedor conocer toda esta información. Entonces no sé si han pensado como en una estrategia de salida o de difusión del archivo. De momento no. Bueno, ya. De momento no, digamos, o sea, ese repositorio digital pues apoya la publicación y todavía se puede seguir alimentando porque hay cosas en el archivo que todavía no encontramos. O sea, hay secciones del propio archivo que están ahí pendientes, digamos, de sumar, ¿no? Porque también hicimos ese ejercicio como de memoria, ¿te acuerdas de tal proyecto? Y debe de haber tal. Entonces, lo que fuimos encontrando, que si el cartel, que si la invitación, que si la fotografía, que si tal, pues todo eso incluso en la propia página web del museo que hubo y que todavía hay de manera digital, temporal, incluso los proyectos posterior al 2023, pues pienso que sí es un repositorio que se puede seguir alimentando con los proyectos, ¿no? Ya sea en formato PDF, todas las propuestas, las ligas a cosas, pero digamos de manera independiente en función del archivo, creo que sería un muy buen ejercicio que a lo mejor podríamos seguir haciendo. Ahorita estamos queriendo retomar como la propuesta de espacios de interpretación, lúdicos, etcétera, que ha tenido el museo y que muchos otros colegas en muchos otros museos también tienen. Entonces, creo que esa es otra línea que por ahí queremos explorar también, pero la que tenemos original pues todavía puede profundizarse mucho más. Muchas gracias. Bueno, pues felicitaciones a todos los ponentes, a Cintia que está ahí conectada en línea también, al Museo de Ciudad Juárez, a mi Pati Torres, que bueno, pues es toda una institución, y yo de verdad felicito el ejercicio de haber puesto en blanco y negro estos 40 años de historia de los servicios educativos en el MUNAL, por alguna razón, efectivamente, y lo hemos comentado mucho con Pau, no se ha escrito. Yo misma ayer que estaba preparando las ideas en realidad para la mesa de la charla de dentro de un rato, no tengo fotografías, por ejemplo, de proyectazos que hicimos hace muchísimos años, como Jugando con Tamayo, Arte y Juego para Todos, o como André Breton, Festival de lo Imaginario, que verdaderamente fueron parteaguas en los servicios educativos en México. Entonces, esos repositorios son de verdad necesidad de primer orden. De verdad, encuentros como este nos deben de invitar a todos las áreas de comunicación educativa, a todas las personas que estamos trabajando a partir de la educación, de la mediación, de la interpretación, hacer el ejercicio de reflexionar y escribir y registrar, porque ahora, bueno, no sé dónde está el señor Cruz, el fotógrafo de Limba, que tomaba todas estas y que pues están perdidas en el espacio, y que en algún momento también comenté con el maestro Juan Carlos Pereda sobre los archivos en el Museo Tamayo, y parece que en una reestructuración tiraron muchas cosas a la basura. Entonces sí duele muchísimo. Entonces sí, la invitación a que escribamos, a que registremos nuestros proyectos, a que hagamos este ejercicio de reflexión. Ahora que veo el proyecto de Ciudad Juárez también, yo me acuerdo cuando estuve en la Coordinación Nacional de Artes Plásticas que dejamos encaminado el museo para convertirse en un museo de Limba. Antes tenía un subsidio y a mí todavía me tocó como coordinadora negociar, ir, ver,
Y ahora ver, 20 y tantos años después, cómo ha evolucionado, cómo tiene un proyecto sólido con base en la investigación y en un ejercicio realmente metodológico, diseñado, pensado a través de la mediación, del conocimiento a través del arte, de la enseñanza a través del arte. Me da muchísima emoción porque efectivamente, bueno, pues llegar a Ciudad Juárez era llegar a la frontera norte, ¿no? Después en el INA tuve chance de hacer el Museo de la Frontera Norte de la Revolución y darme mis vueltas y al Museo de Arte de Ciudad Juárez, y sí hay un cambio en estos 25 años radical y fundamental que yo de verdad felicito. Me encanta que estén trabajando así, y bueno, pues ahora sí que esto demuestra que el trabajo en los servicios educativos es como una carrera donde nos vamos entregando estafetas, donde vamos continuando el trabajo, donde todos vamos sumando y empezamos luego con pequeñas semillitas que van floreciendo de una manera impresionante. Así es que muchísimas felicidades. ¿Alguien más? ¿Ya no tenemos más dudas? ¿No? Muy seguros, es su oportunidad, como decían. Pues bueno, yo igual reitero, creo que ha sido una mesa muy rica. Esta invitación siempre abierta y recurrente en todos estos encuentros de que escribamos, que registremos, ¿no? Y que pues sigamos aportando y dando, ¿no? A todo esto que tiene que ver con la educación en museos e insisto, con el trabajo con nuestros públicos, ¿no? Y este contexto directo en el que nos encontramos. Pues bueno, para finalizar, les hago entrega de sus constancias, ¿no? Y reconocimiento por haber participado a Patricia Torres Aguilar Ugarte, por favor. A Cintia González González, que bueno, se lo haremos llegar en formato digital para que lo pueda tener. A Silvia Verónica Ariza Ampudia. Y Armando Josué García Rodríguez. Y bueno, también les hago entrega de un obsequio del museo para ustedes en agradecimiento por haber compartido su conocimiento y su experiencia con nosotros. Muchas gracias.